Esta es la grabación 906. Adelante, hermano Carlos Rivero. Muy buenos días a todos mis amados hermanos de la red Despierta Pueblo Mío. Me siento muy bendecido por poder estar con ustedes una vez más. Tenemos un estudio interesante a lo largo de esta semana. Estaremos viviendo en el aposento alto. Estaremos entrando en la experiencia de los 120 que estuvieron en el aposento alto. Veremos la importancia de esa experiencia, pues así como ellos lograron cumplir la comisión para sus días, por haber vivido esa experiencia y por ende haber recibido la gran promesa del Consolador, asimismo nosotros, para poder cumplir nuestra sagrada comisión, necesitamos recibir la gran promesa en lluvia tardía del Espíritu Santo. Estaremos hablando un poco de esa experiencia y el por qué la necesitamos. Estamos en días donde el caos, la confusión, la inmoralidad, el engaño predomina en nuestro mundo. Y ya necesitamos el sello del Dios viviente, necesitamos ser ungidos por el Espíritu Santo del Señor para poder escaparnos de todo lo que hoy podemos presenciar en el mundo. Un ligero esbozo, una ligera visión a nuestro mundo actual, pues nos permitirá ver terrorismo, dictaduras, opresión, violaciones, inmoralidades, pero sobre todo mucho engaño. Y nos permite ver también a un Señor que está con el deseo de acabar con esta obra y está queriendo llevar a su pueblo a una experiencia, a la experiencia que vivieron aquellos 120 en el aposento alto. De gracias al Señor por esta nueva semana que podré compartir con ustedes, y es mi oración que sea del mayor provecho para cada uno de los que estaremos participando de estas conferencias, de estas charlas a través de este medio. Como comentaba mi hermano, estamos ahora en la Fundación Las Delicias Bolivia. Estamos unos días más, ya pronto estoy por salir, estoy terminando mis clases y entonces estaré regresando al sur, a Sudamérica, a una parte más meridional, Perú, Chile y la Argentina, continuar con el ministerio propuesto en estos países. Antes de iniciar con nuestra temática, quisiéramos una oración, así que donde estemos, por favor, tengamos espíritu de oración. Amado Padre Celestial, en esta hermosa mañana te queremos agradecer por la vida, agradecer por tu cuidado y agradecer porque cada día es un milagro constante tuyo en favor de tu pueblo. Pedirte que nos acompañes en el estudio de tu palabra, que seas tú hablándonos, dirigiéndonos, exhortándonos, y que sea tu buen espíritu trabajando en cada uno de nuestros corazones. Te suplico que nos permitas vivir en la experiencia del aposento alto de estos días, que podamos vivir en lugares celestiales, cerca de ti, experimentando más de cerca eso que tú deseas que sea nuestra experiencia día tras día. Quédate con nosotros, amado Señor, te lo imploramos en el nombre precioso de nuestro amado Salvador Jesús. Amén. Muy bien. Iniciemos con nuestro estudio. Y para ello vamos a ir a la promesa del Señor Jesús. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. En el libro de Hechos, capítulo número 1, versículo 8. En el contexto de este verso, los apóstoles le preguntaron a Jesús, los discípulos le preguntan a Jesús, antes de la ascensión de Cristo, le preguntan, Señor, ¿cuándo restablecerás el reino de Israel? Ellos, como buenos humanos, queriendo saber fechas. Hoy en día ustedes saben que hay muchos que están colocando fechas para la venida de Jesús. Y estos hombres le dijeron a Jesús, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo restablecerás el reino?
Jesús le dijo, no les toca a ustedes saber ni los tiempos ni las sazones, palabras que nos repite a nosotros. Lo que a ustedes les interesa saber, dice Jesús, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos interesados por la fecha, pero Jesús les dijo, eso no es asunto de ustedes, eso déjenmelo a mí y al Padre. A ustedes les interesa saber que recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y entonces así me seréis testigos. En un mundo de 7.500 millones de personas, el adventismo hoy, dentro del adventismo nos jactamos de que 20 millones son de nuestra fe y 10 de simpatizantes. Así que oscilamos alrededor de los 30 millones de personas entre miembros inscritos en libros y simpatizantes. Pero estamos hablando de 30 millones de personas en un mundo de 7.500 millones de personas. Creo que después de 170 años de historia, entre avances y tropiezos, no hemos podido cumplir con la gran comisión que el Señor ha entregado a nuestro pueblo, a nuestra iglesia. Y entre otras cosas, por la carencia del Espíritu Santo, por la necesidad nuestra del Espíritu Santo por no contar con la gran promesa divina, y no porque el cielo no la haya dispuesto para nosotros, sino principalmente por no reunir las condiciones que ameritamos para poder recibirla. Jesús fue muy claro, recibiréis poder cuando mi Espíritu Santo sea dado a vosotros, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y en todo el mundo. ¿Por qué no hemos cumplido la gran comisión? ¿Por qué no hemos podido ser testigos? Porque no hemos recibido la gran promesa. ¿Y por qué no hemos recibido la gran promesa? Porque no tenemos las condiciones necesarias para recibir tan preciosa promesa. Quiero decirles que toda promesa de Dios es condicional. Toda promesa divina implica una condición. Presunción, que es la falsificación satánica de la fe, es reclamar una promesa sin cumplir la condición. Con frecuencia nosotros vemos eso. El pecado de la presunción, reclamar una promesa sin cumplir una condición. El Señor a nosotros nos muestra a través de su palabra cuáles son esos requisitos que necesitamos, que ameritamos para poder ser poseedores de la promesa divina. Para ello, es bueno que analicemos un poco la experiencia de aquellos que ya recibieron el Espíritu Santo en lo que la palabra profética denominó la lluvia temprana. En el libro de Joel, profeta Joel, capítulo 2, versículo número 28, lo podemos leer, del profeta Joel, capítulo 2, versículo número 28. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Según esta promesa divina, el Señor derramaría su Espíritu Santo sobre toda carne y profetizarían vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros viejos verían visiones y vuestros jóvenes verían sueños. Eso se cumplió parcialmente en la experiencia de los 120 que se encontraban en el aposento alto. Y qué interesante, porque en esa experiencia vimos a un Pedro jactancioso que venía de ser humillado por su propio orgullo, por su propia autosuficiencia, se confió en él y terminó negando al Señor Jesús. Vemos a un Juan que era llamado hijo de trueno con su hermano Jacobo. Vemos a Mateo que era un fiel cobrador de impuestos.
y cuando me refiero fiel me refiero a que era constante pero no honesto. Vemos a un Tomás que era incrédulo, y vemos a una María Magdalena que era, bueno, ustedes conocen la reputación de ella. Vemos a un Simón el Celote que era revolucionario. Y vemos a ese tipo de personas dentro del grupo que estaba en el aposento alto, allá después de la ascensión de Cristo. Después de 40 días Jesús en la tierra, después de haber resucitado, ascendió al cielo y les pidió que esos siguientes 10 días los discípulos estuvieran en el aposento alto, estuvieran allí en Jerusalén. Y ellos se reunieron en el mismo lugar donde habían compartido la última cena, el aposento alto. Estando en este lugar, ellos vivieron una experiencia a través de la cual Pedro el jactancioso se convirtió en Pedro el dependiente del Señor, el confiado solo en el Señor, y el hombre que era capaz de desafiar la autoridad humana para defender la verdad divina. Vemos que el hombre que era llamado hijo del trueno, o Boanerges, como en griego lo relatan las escrituras, se escribía esa expresión, pasó a ser el amado. Y vemos a un Jacobo que también llevaba el seudónimo de Boanerges, hijo del trueno, pasa a ser el hombre fiel, primer mártir dentro de los apóstoles. Vemos a una María Magdalena que, pese a su pasado, se convierte en una fiel embajadora de la cruz. Vemos a un Tomás que deja la incredulidad para convertirse en uno de los baluartes de la obra en ese tiempo. Vemos a un Mateo que pasa de ser un cobrador de impuestos, por supuesto, vicioso a los males de su oficio para esos días, en un fiel cronista de las Escrituras, y hoy lo encontramos en el libro que lleva su nombre. ¿Qué experimentaron estos hombres? ¿Y por qué el Evangelio fue llevado a todo el mundo conocido en esa generación? Porque contaban con la promesa divina, la recibieron. Pero esa misma promesa que les fue dada a ellos, también nos es hecha a nosotros. A cada uno de nosotros donde nos encontramos hoy, a los creyentes hoy, también nos ha sido hecha esa misma promesa. Y leo para ustedes el libro Los Hechos de los Apóstoles, página 41, en el Espíritu de Profecía, y nos dice así: el transcurso del tiempo no ha cambiado en nada la promesa de despedida de Cristo, de enviar al Espíritu Santo como su representante. No es por causa de alguna restricción de parte de Dios, por lo que las promesas de su gracia no fluyen a los hombres sobre la tierra. Si la promesa no se cumple como debiera, se debe a que no es apreciada debidamente. Aquí la profeta dice, no era solamente para ellos la promesa, también para nosotros. Y si no la hemos recibido, no es porque Dios no la ha querido dar, sino porque ha visto que nosotros no la hemos apreciado debidamente. Dice, si todos lo quisieran, todos serían llenados del Espíritu. Donde quiera la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense poco, se ve sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia y muerte espiritual. ¿Esa es una realidad en nuestro medio hoy? Repito, donde quiera la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense poco, se ve sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia y muerte espiritual. Pero cuando quiera que los asuntos menores ocupen la atención, el poder divino que se necesita para el crecimiento y la prosperidad del pueblo, y que traería todas las demás bendiciones en su estela, falta, aunque se ofrece en infinita plenitud. La profeta aquí muestra un contraste y nos dice, hay una contradicción, porque la promesa está hecha y es dada para nosotros también, pero no la recibimos porque no la apreciamos debidamente. No sé, mi hermano, si reconoces que es la persona del Espíritu Santo en nosotros lo que hará la diferencia
en cuanto al gran conflicto que estamos enfrentando hoy, primero con nosotros mismos, en la lucha por vencer el pecado. Pues recuerden que no es posible, dice la profeta en palabras de Iggy, el gran maestro, no es posible alcanzar la semejanza con nuestro Señor Jesucristo sin la intervención del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos dará semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Por eso necesitamos entender la experiencia del aposento alto y vivir en el aposento alto para poder recibir la gran promesa que nos habilite, 1, a vencer el pecado, y 2, a pelear la última gran batalla de parte de nuestro amado Señor en este conflicto final. ¿Por qué es importante el Pentecostés? ¿Y qué representó el Pentecostés? Cuando nosotros analizamos el Pentecostés, debemos ir en primer lugar al libro de Levíticos. Levítico capítulo 23. En Levítico 23, ustedes van a encontrar allí la mención divina en función de las fiestas solemnes. No sé cuántos de ustedes han estudiado el tema de las fiestas solemnes. Un tema muy hermoso, muy precioso. No porque las fiestas estén para guardarse hoy, no porque las fiestas estén en vigencia hoy, como que deberíamos guardarlas, ni mucho menos, pero sí porque enseñan, hay una riqueza doctrinal en justificación por la fe, en santificación, en los símbolos implícitos en cada una de las fiestas. Y hay paralelismos proféticos muy hermosos. Si el Señor lo permite en algún momento, lo podremos estudiar. Y allí en Levíticos 23, después de plantear las primeras 3 fiestas que eran celebradas en el primer mes del calendario eclesiástico judío, el mes de Abit, o Nisán, como también era conocido. El día 14 de ese mes se celebraba la fiesta a la Pascua. El día 15, la fiesta de los panes sin levadura, y el día 16, la fiesta de las primicias. 50 días después de la Pascua, entre el día 5 y el día 6 del mes tercero, el mes de Sivan, se celebraba la fiesta denominada el Pentecostés. En esta fiesta, el pueblo de Israel conmemoraba algo particular que había ocurrido en el desierto. Pues 50 días después de ellos haber salido de Egipto, recuerden que la Pascua conmemoraba la salida de Egipto, 50 días después de haber cruzado el Mar Rojo y haberse introducido en el desierto sinaítico, ellos recibieron las tablas de la ley. Moisés recibió la ley de Dios. Eso conmemoraba la fiesta del Pentecostés, la recepción de las tablas de la ley. A partir de entonces, cada año, mientras el pueblo de Israel era fiel, se celebraba conforme al mandato que registra las Escrituras en el libro de Levíticos, especialmente en ese capítulo número 23. Leamos a partir del versículo 10, que nos dice así: Habla a los hijos de Israel: Cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy, segaréis su mies, traeréis al sacerdote un manojo de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá el manojo delante de Jehová, para que seáis aceptos al día siguiente del sábado lo mecerá el sacerdote. Ahí está mencionando la fiesta de las primicias, que era la tercera fiesta. Y luego la cuarta fiesta nos dice, versículos 15 en adelante: Y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofreciste el manojo de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán, es decir, 49 días. Y hasta el día siguiente del sábado séptimo contaréis 50 días, uno más. Y entonces ofreceréis grano nuevo a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura por primicias a Jehová.
y ahí seguimos encontrando el registro de esta fiesta. Era la fiesta del Pentecostés que conmemoraba la recepción de los 10 mandamientos divinos en el Sinaí. Pero cada fiesta no solo conmemoraba algo en el pasado, sino también anunciaba algo, profetizaba algo en el futuro. Así como la Pascua conmemoraba la liberación del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud egipcia, también profetizaba la muerte de Jesús, que marcaba la liberación del pueblo de Dios del pecado. Y así como la fiesta de Pentecostés, la cuarta de ellas, conmemoraba la recepción de la ley de Dios en el desierto del Sinaí, proyectaba en el futuro un momento en el cual se cumpliría algo muy significativo e importante. Todos cuando pensamos en el Pentecostés, solo recordamos la recepción del Espíritu Santo. Y sí, fue un evento importante, y vaya que fue importante, y lo estamos mencionando. Pero el evento central ocurrió en el cielo, pues Jesús fue entronizado en el cielo y entró en el lugar santo. Muchas personas, nosotros los adventistas conocemos que Jesús entró o pasó del lugar santo al lugar santísimo, el martes 22 de octubre de 1844. Sí, pero ¿y cuándo entró al lugar santo? No entró el día que ascendió. Según la profeta en Hechos de los Apóstoles, entró en el lugar santo el día que es derramado el Espíritu Santo sobre los discípulos, pues él allí comienza su oficio sacerdotal, y lo explica Pedro en sus propias palabras, en Hechos capítulo 2, en su discurso, después de haber recibido el Espíritu Santo. Pero no fue la recepción del Espíritu Santo el evento central de ese día, sino la entronización de Cristo y su inicio de ministerio en el lugar santo. Claro, como Jesús entra en el lugar santo, entonces se requería que alguien tomara su papel dentro de los asuntos, su lugar dentro de los asuntos que iban a ocurrir en el conflicto aquí en la tierra. Por eso entonces es enviada la promesa. Recordarán que en San Juan capítulo 16 Jesús le dijo a los discípulos: a vosotros os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya y venga el Consolador. Dos razones. Una, Jesús necesitaba entrar en el santuario celestial, en el lugar santo para aquel entonces. Necesitaba entrar. Y como Él necesitaba entrar allí y nosotros necesitábamos que Él entrara como intercesor nuestro allí, primero en el lugar santo y luego en el lugar santísimo, entonces por eso Él también nos dijo que a nosotros nos convenía. Pero también nos convenía porque Él iba a enviar al Consolador, y sería el Consolador el que haría la gran obra señalada por el cielo para habilitar, capacitar a los apóstoles a cumplir la gran comisión. Y qué hermoso el pensamiento divino cuando la profeta nos dice que la gran comisión va acompañada de la gran promesa. El Señor nunca le entrega a su pueblo una gran tarea si primero no le ofrece una gran herramienta para cumplirla. El Señor a nuestro pueblo le ha pedido, lo ha comprometido para cumplir una gran misión, pero no lo hace sin prometerle también la gran herramienta que necesita para cumplirla. Y es el caso del Espíritu Santo. Nos dice el libro del Evangelismo, página 506, después de la ascensión de Cristo, los discípulos se reunieron en un lugar para suplicar humildemente a Dios. Y después de escudriñar el corazón y de realizar un examen personal durante 10 días, quedó preparado el camino para que el Espíritu Santo entrara en los templos del alma, limpios y consagrados. Y es el propósito que tenemos en estos 7 días de estudio, que tendremos partiendo de hoy hasta el siguiente. No experimentaremos los 10 días, o no estaremos literalmente en los 10 días, pero hablaremos mucho de lo que los apóstoles vivieron esos 10 días en el aposento alto, y de qué manera eso aplica a nosotros, y de qué manera nosotros necesitamos experimentar lo mismo que ellos
experimentaron durante esos 10 días. Nos dice la profeta en el libro En los lugares celestiales, página 333. ¿Seremos nosotros menos decididos que los apóstoles? ¿No reclamaremos mediante una fe viva las promesas que los conmovieron hasta las profundidades de su ser para recurrir al Señor Jesús para el cumplimiento de su palabra, pedid y recibiréis? El Espíritu de Dios ¿no vendrá hoy en respuesta a la oración ferviente y perseverante y llenará a los hombres con poder? El profeta, haciendo esas preguntas, nos responde y nos dice: pidamos, clamemos, vivamos y recibiremos. ¿Por qué necesitamos tanto el cumplimiento de esta promesa? Hay una página del libro Maranata, del día 3 de septiembre, que a este servidor en lo personal le ha marcado mucho. A lo largo de mi experiencia, desde que me encontré con esto, ha sido muy motivador, pero también me ha movido y me ha llenado de preocupación en función de mi preparación y de lo que necesito para los días que están en el porvenir. El Señor Jesús está pronto a regresar. Amén, lo sabemos. El libro de Amós, en el capítulo 4, versículo 12, nos dice lo siguiente: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Dice la profeta: muchos ignoran lo que deben ser a fin de vivir a la vista del Señor durante el tiempo de angustia, cuando no haya sumo sacerdote en el santuario. Nosotros hoy, hermanos, tenemos margen de error. Y esto que voy a decir, no lo voy a decir para motivarlos a pecar, pero los motivo para que tengamos cada día más confianza en la intercesión divina. Tenemos margen de error. Si alguno peca, dice el apóstol San Juan, abogado tenemos para con el Dios, Jesucristo hombre. Tenemos margen de error porque tenemos sumo sacerdote, tenemos quien interceda por nosotros. Pero en Daniel capítulo 12, versículo 1, el profeta de Babilonia exclamó que en aquel tiempo, en un tiempo específico, se levantaría Miguel. Y cuando se levante Miguel, ustedes saben por qué se acabó su obra. Se acabó la obra que él estaba haciendo en el lugar donde se encuentra, ahí haciendo referencia al lugar santísimo. Se levantará Miguel, dice Daniel 2, el gran príncipe que está por su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue antes en la historia de la humanidad. La profeta dice: muchos ignoran lo que deben ser a fin de vivir a la vista del Señor durante el tiempo de angustia, cuando no haya sumo sacerdote en el santuario. Cuando se levante Miguel y no haya intercesión, entonces allí no habrá margen de error. ¿Entendemos lo que significa eso? ¿Entendemos lo que significa un tiempo en el cual si pecamos no podemos ir de rodillas buscando perdón porque no lo habrá? ¿Comprendemos esa experiencia? Pues la profeta sigue diciendo: los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Interesante. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. ¿Y cómo podremos nosotros reflejar plenamente la imagen de Jesús? ¿Cómo nosotros alcanzamos eso? Ya hemos citado lo que nos dice la profeta cuando señala que solo es con la recepción del Espíritu Santo en nuestras vidas
que podremos alcanzar la semejanza con nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que ella dice acá, los que reciban el sello del Dios vivo, solo ellos serán protegidos porque reflejarán fielmente la imagen de Cristo. ¿Saben ustedes cuál es la característica o lo que necesitan aquellos que recibirán el sello de Dios? Ya en uno de los días de esta semana hablaremos un poco del sello de Dios. Pero la profeta nos dice en la Review and Herald, 21 de mayo de 1895, el sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Y mucha gente hoy está engañada en nuestro pueblo, porque mucha gente ha entendido que el sello de Dios lo recibirán los que guarden el sábado. Y porque entienden que guardar el sábado es ir a la iglesia cada 8 días, en día sábado. Y muchos están confiados en eso. Y piensan, yo recibiré el sello porque yo estoy viniendo a la iglesia todos los sábados. Y de puesta de sol a puesta de sol no hago nada más, en lo externo, en lo fariseico. La profeta dice, no se engañe. El sello de Dios lo reciben los que son semejantes a Jesús. ¿Y por qué guardan el sábado? Porque son semejantes a Jesús. Porque son semejantes a Jesús. Lo repito. Review and Herald, 21 de mayo de 1895. El sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Y hermanos, sin sello no hay protección, sin sello no hay victoria. Entonces necesitamos ser semejantes a Jesús. Pero ¿cómo alcanzamos la semejanza a Jesús? Ya lo citamos en la Revelación. Solo viviendo la experiencia del aposento alto en nuestras vidas día tras día, día tras día. Sigue diciendo la profeta en Maranata 3 de septiembre, sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Y atención con esto, por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. En nuestra semana anterior, en la primera semana que pudimos compartir en la red, hablamos un poco del impacto del nuevo orden teológico dentro del pensamiento adventista. Uno de ellos, y no lo alcanzamos a tocar en su plenitud, pero uno de ellos es que no es posible vencer, que la victoria será solo cuando el Señor Jesucristo aparezca nuevamente. ¡Wow! ¡Qué gran engaño! ¡Qué gran gesta del diablo al introducir eso dentro de nuestro pueblo! Eso es falso. La profeta nos dice, mientras el sumo sacerdote aún está en el santuario intercediendo por nosotros, es que debe llevarse a cabo esa obra de liberación del pecado. Por eso es que la promesa de la lluvia tardía está pronosticada en un tiempo profético antes del fin del tiempo de gracia, porque si no, no alcanzaríamos la semejanza con Jesús. Dice la profeta, siguiente párrafo, el mismo libro, misma página. Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo de refrigerio y la lluvia tardía los preparasen para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. ¡Wow! Definitivamente era profeta. Pintó un cuadro perfecto de nuestros días. Por eso dijo, vi que muchos descuidaban la preparación necesaria,
esperando que el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía los preparasen para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Muchos hoy dicen, no, pues no importa mucho tu experiencia de hoy, no importa qué tanto hagas hoy entre lo que el Señor dice o no, porque cuando recibas la lluvia tardía, eso es todo. Lo que muchos ignoran es que necesitan una preparación para recibir la lluvia tardía. Necesitan vivir la misma experiencia la que vivieron los que recibieron la lluvia temprana. De hecho, Testimonio para los Ministros, página 114 nos dice que es la lluvia temprana la que produce conversión y la lluvia tardía la que produce semejanza total con nuestro Señor Jesucristo. Pero la lluvia tardía se recibe porque diariamente en nuestras vidas, y leeremos y estudiaremos de eso con mayor amplitud en esta semana, la lluvia tardía la recibirán solo aquellos que hayan recibido unción de lluvia temprana día tras día, que hayan sido preparados. Estas expresiones, lluvia temprana y lluvia tardía, la entienden cabalmente todos aquellos que practican la agricultura en el hemisferio norte, pues la lluvia temprana la que produce germinación, crecimiento y desarrollo, pero es la lluvia tardía la que habilita la planta, el árbol, para el desarrollo del fragante fruto. Para el desarrollo del fragante fruto, el carácter de Jesús en nosotros, necesitamos, sí, la lluvia tardía, por supuesto, pero antes de poder dar el fruto, se necesitó la germinación, el crecimiento, el desarrollo, y eso es a través de la experiencia de la lluvia temprana, día tras día en nuestras vidas. Continúa la profeta diciendo, oh, a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia. Habían descuidado la preparación necesaria y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios que es santo. Hoy la profeta exclamó y dijo, oh, ¿a cuántos vi sin preparación en el tiempo de angustia? ¿A cuántos vi desprovisto de ayuda? ¿Por qué? Porque descuidaron la preparación. En eso quiero centrarme en esta semana, tomando como base la experiencia del aposento alto. Necesitamos prepararnos para poder encontrarnos con el Señor. Y antes prepararnos para enfrentar la última gran crisis que no sé, hermanos, si ustedes lo perciben, la tenemos a la vuelta de la esquina. Y creo que es por el cumplimiento fiel de Apocalipsis 7 que aún no tenemos los vientos de tribulación. El ángel de Apocalipsis 7 partió con una orden del cielo a los 4 ángeles que estaban en los 4 ángulos de la tierra y les dijo, aguanten los vientos, aún no, porque el pueblo no ha recibido el sello. Aguántenlo, aún no, el pueblo no ha recibido el sello. Y si aún la tribulación no ha descansado sobre este mundo totalmente y sobre este pueblo, es por misericordia divina porque sabe que no estamos listos. Pero bien dice la profeta, la misericordia divina tiene un límite. Y el Señor pronto soltará lo que tiene que soltar y dirá, el que se preparó, y el que no, no. Y la parábola de las vírgenes así nos los enseña. Gracias al Señor aún tenemos oportunidad de reflexionar en nuestra experiencia y alcanzar eso que aún no le hemos permitido al Señor desarrollar en nosotros. El libro Cristo Triunfante, página 303, nos dice lo siguiente. Cristo decidió entregar un obsequio a quienes habían estado con Él y a los que creían en Él, pues era la ocasión de su ascensión e inauguración, un momento de júbilo celestial. ¿Lo ven? La profeta aquí lo está diciendo. Era un momento de inauguración, se inauguraba su ministerio en el santuario celestial, en el lugar santo.
Y en un momento de júbilo lo estaban entronizando, nos enseña Apocalipsis 4 y 5. Pero también nos dice que el Señor decidió entregar un obsequio para aquellos a quienes habían estado con Él. Dice la profeta, ¿qué don suficientemente rico podría Cristo ofrecer para señalar su ascenso al trono de la mediación? Debía ser algo digno de su grandeza y jerarquía real. Cristo entonces ofreció a su representante, la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, y este don no podía ser superado. Oh, qué hermosa declaración de la profeta en Cristo Triunfante, página 303. El Señor tenía un obsequio para su pueblo. Oh, el Señor ama a su pueblo. Oh, hermanos, el Señor ama a su pueblo. El Señor desea que su pueblo refleje su gloria. El Señor desea que su pueblo revele su carácter al mundo. El Señor desea que su pueblo sean fieles testigos. Tenía un regalo precioso para su pueblo y el mismo regalo lo tiene hoy. El don del Espíritu Santo. El don de la tercera persona de la divinidad. Y mayor don que este no hay, según la profeta. El Señor tenía el precioso regalo del Espíritu Santo para su pueblo en el pasado y también hoy. Y quiere que lo busquemos, quiere que lo anhelemos para que alcancemos la experiencia que necesitamos. Te pregunto, ¿a ti dónde estás y dónde te encuentras? ¿Te sientes satisfecho con la experiencia que tienes hoy con el Señor? ¿Te sientes satisfecho en tu día a día con el Señor? ¿Crees que has alcanzado la plenitud de lo que Dios tiene para ti? Y si tu respuesta es no, ¿qué te falta? No soy profeta, pero entiendo por las Escrituras que te falta. Recibir el precioso regalo de Jesús. Y para recibirlo necesitamos saber cuáles son las condiciones y implorar gracia para entrar en esas condiciones. El libro de Hechos de los Apóstoles, página 41 y 42, nos dice así. Cada obrero debiera elevar su petición a Dios por el bautismo diario del Espíritu. Debieran reunirse grupos de obreros cristianos para solicitar ayuda especial y sabiduría celestial para hacer planes y ejecutarlos sabiamente. Oh, vean esa exclamación de la profeta. Cada obrero debiera elevar su petición a Dios por el bautismo diario del Espíritu. Quiero pedirte que en esta semana, primer paso, cada día, clames por el bautismo del Espíritu Santo en tu vida. Clamemos por la recepción del Espíritu Santo en tu vida. Y tengo un reto para ti. Quiero pedirte que 3 veces al día, tú aparta tu horario con disciplina. Queridos hermanos, la disciplina es un elemento importante, la constancia para recibir las promesas divinas. Daniel no solo era constante, era disciplinado. Por eso 3 veces, por lo menos 3 veces al día doblaba sus rodillas. Y tenía horarios. Uno de ellos era a las 3 de la tarde. Lo dice Daniel 9 y 10. Ora al Señor. Durante estos días te propongo el reto que clames 3 veces al día, donde estés, a la luz de tu horario y tus posibilidades. Si lo haces por primera vez en la madrugada, mucho mejor. Esa es una hora especial para encontrarse con el Señor. Clama por el Espíritu Santo en tu vida. El profeta nos dice, cada obrero debiera elevar su petición a Dios por el bautismo diario del Espíritu. Recuerda que es esa lluvia temprana que produce conversión diaria y te prepara para el fragante fruto en la lluvia tardía. Quisiera terminar llevándolos en conexión con lo que hemos dicho, al Evangelio según San Lucas. Y en familia les voy a contar cuál es una de mis parábolas favoritas. Evangelio según San Lucas.
capítulo número 11. Evangelio según San Lucas, capítulo número 11, versículos 5 en adelante. Y también les dijo: ¿quién de vosotros tendrá un amigo e irá a él a medianoche y le dirá: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de camino y no tengo que ponerle delante? Y él, desde adentro respondiendo, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, no obstante por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Miren la historia. Un amigo llegó a casa de otro amigo, dijo Jesús, y llegó cerca de la medianoche, pero este amigo que era anfitrión no tenía pan para servirle. Así que le dijo a su amigo que lo esperara en su casa y fue a casa de otro amigo. Fue a pedirle pan, pero era la medianoche, y comenzó a tocar la puerta pidiéndole que por favor le diera el pan. El amigo dentro de casa le dijo: mis niños ya están acostados, mi puerta está cerrada, no me voy a levantar. Jesús dice: les aseguro que si este otro amigo es insistente, si es consistente, si pide, si llama, si se esfuerza, si clama, el otro amigo se lo dará, no por ser su amigo, sino por su importunidad. ¿Qué sigue diciendo Jesús? Versículo siguiente: yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abre. ¿Y quién de vosotros, siendo padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Oh, qué hermosa promesa. El Señor, varias lecciones aquí nos dice: pida con insistencia, clame diariamente, pedid y se os dará, es la promesa. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Señor promete: estoy presto a darte, quiero darte, búscalo, búscame, te quiero enseñar lo que necesitas para recibirlo. Y luego el Señor Jesús dice: y si nosotros damos buenas dádivas a nuestros hijos, siendo malos nosotros, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará a los que se lo pidan el Espíritu Santo? Comencemos por allí. Comencemos a clamar por la unción del Espíritu Santo. Comencemos a apreciar el hermoso don del Espíritu Santo para desarrollar en nosotros la semejanza con nuestro amado Jesús. En los días siguientes seguiremos estudiando con mayor detenimiento aún la experiencia del aposento alto, para que a lo largo de estos días y con el deseo de que de aquí en adelante sea una constante en nuestras vidas, podamos vivir diariamente en la presencia del Señor, en el aposento alto, recibiendo cada día más de la hermosa unción del Espíritu Santo. El Señor les bendiga, mis amados hermanos, en esta mañana. Quiero invitarles allí donde están para que tengamos una oración final. Amado Padre Celestial, cuán dulces son tus dichos a nuestro paladar. Cuán hermosas son tus promesas, Señor. Y qué grande es tu amor para con nosotros al querer obsequiarnos a la persona de tu Espíritu Santo. Oh Padre querido,
Perdona nuestra negligencia al buscarte. Oh Padre amado, perdona por no valorar los preciosos dones que desde el cielo se disponen para ser dados a nosotros. Ayúdanos, Señor, para que a lo largo de estos días podamos comprender la experiencia que necesitamos para poder recibir la lluvia tardía y la semejanza contigo. Ayúdanos, Señor, y úngenos con tu Espíritu Santo. Te pedimos que en este día nos permitas caminar contigo, a cada uno de nosotros donde nos encontremos. Que testificar por ti sea nuestro deleite, que llevar tu palabra sea nuestro gozo y que reflejarte en nuestro diario vivir sea nuestro mayor anhelo. Te necesitamos, Señor, para poder cumplirlo, pero creemos en tus promesas de amor. Descansamos en ti, en el nombre precioso de nuestro amado y Salvador Jesús, el buen Jesús. Amén, Señor. Adelante, hermano Carlos, con las respuestas a las preguntas. Muy bien, tenemos algunas preguntas puntuales que queremos responder con la ayuda del Señor y sus santas escrituras. La primera gira en torno a la oración, ¿no? El tiempo, la forma, se habla de rodillas, la hora incluso se mencionó un poco. La oración, nosotros sabemos, es la vida del alma, y el secreto del poder espiritual radica en la oración. Los hombres que marcarán la historia en este tiempo, así como lo han hecho en el pasado, son hombres de fe y de oración, hombres de oración. Y ahí es donde muchos de nosotros tenemos grandes deficiencias. Y el diablo busca muchas cosas para quitarnos el tiempo de intimidad con el Señor. No sé si les pasa, el diablo tiene una estrategia, que los hijos de Dios hagan lo que quieran hacer, hasta cosas buenas, pero que no tengan tiempo con el Señor, y les limita su tiempo de estudio y meditación de la palabra y de oración. La oración juega un papel central, muy importante, para poder experimentar la comunión. Y ojo, porque la palabra comunión es una palabra compuesta, común, unión. Se requiere por lo menos dos. Tú das y recibes. Tú recibes del Señor a través de su palabra. Pero para que sea comunión tiene que ser algo recíproco. Por eso tú le das al Señor a través de la oración. Si no hay un tiempo de oración, no estamos experimentando la verdadera comunión. Y de allí parte la victoria sobre el pecado. De allí parte la victoria sobre el pecado. En cuanto a la hora, pues la Biblia menciona algunas horas, pero no nos obliga a orar a esas horas. Hay algunas expresiones que para mí son muy significativas. Proverbios 8:17 dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que de madrugada me buscan. Para mí ese texto es trascendental, por eso yo me levanto temprano buscando al Señor, como lo primero y lo mejor de mis días. John Wesley dijo: yo no permito que un pájaro se levante antes que yo alabar a Dios. Por eso yo me levanto a las 4 de la mañana, dijo John Wesley. Por supuesto, todo parte de la oración. Era tal su devoción al Señor de aquel reformador que él dijo: no puedo permitir ni siquiera que un pájaro alabe primero a Dios que yo. Esa debería ser parte de nuestra actitud. Madrugar, a buscar al Señor, encontrarnos con Él. Yo amo a los que me aman y me hallan, los que de madrugada me buscan, dice Proverbios 8:17. Así que ese es muy buen tiempo para estar con el Señor. Es un tiempo señalado en las Escrituras. Decirte una hora específica, pues eso es variable, eso es relativo a muchas cosas, a dónde vives, al lugar, el horario, la estación, en fin, porque hay distintos cambios. Pero que de madrugada busques al Señor será una experiencia muy fortalecedora para ti. Salmo 63, versículo 1, oh Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Isaías 26, versículo 9, dice: con mi alma te he anhelado durante la noche, y con tu espíritu dentro de mí madrugaré a buscarte. Así que sin duda es una hora muy especial. Yo señalé las 3 de la tarde, Daniel oraba a las 3 de la tarde,
es la hora de los sacrificios, pero no podemos tomar exactamente lo mismo que él hacía. Bueno, él oraba y él miraba, siempre mirando hacia Jerusalén. En su caso, él miraba hacia el oeste, porque hacia el oeste, de donde él se encontraba en Babilonia, hacia el suroeste, ahí estaba Jerusalén, entonces él oraba siempre hacia allá. Por eso es que los que lo quisieron entrampar sabían por qué ventana lo iban a ver, y sabían a qué hora tenían que expiarlo, porque él era muy disciplinado. Pero eso no te obliga a ti a que tienes que orar a esa hora, ¿no? No podemos caer en eso, aunque si tienes ese tiempo libre y lo deseas hacer en ese tiempo, por supuesto, es algo muy bueno. El llamado es a que pasemos tiempo en oración con el Señor. Yo sí te recomiendo el tiempo de la madrugada, pero es importante que seamos constantes y disciplinados. Muchos de nosotros, nuestro mayor problema, sobre todo como latinos, es que somos poco disciplinados o carecemos de disciplina en su totalidad. Pero en las Escrituras estos hombres siempre fueron muy disciplinados. Cuando tú ves a Daniel, cuando ves al mismo José, cuando ves aspectos de la vida de Eliseo, por ejemplo, de Pablo, eran hombres disciplinados en su tiempo con el Señor y muy constantes. Las Escrituras siempre nos llama a la constancia. Por eso la parábola que hablamos, un poco de la constancia, la parábola del juez injusto, también nos llama a la constancia, a ser constantes. Pero nosotros hoy pedimos por algo, mañana se nos olvidó, quizás lo hacemos 3 días y ya se me fue al después. Hoy tomo la resolución de estudiar a tal hora y lo hago 2 días y después ya no lo hago más. Y eso es algo que limita nuestro desarrollo. Recuerden la expresión divina, el que perseverare hasta el fin será salvo. En un contexto profético, pero nosotros podemos ver aquí que el Señor nos llama a la constancia, a la perseverancia, y eso es algo de lo que carecemos. Entonces nosotros debemos tener espíritu de oración por lo menos 3 veces de rodillas a solas con el Señor. No importa dónde estés, apártate ese tiempo en tu trabajo, un tiempo para hablar con Él, para comulgar con Él. Pero tu vida debe ser una constante oración. Por eso Pablo dice orad sin cesar. No quiere decir que vas a estar todo el día de rodillas, porque la profeta dice el que solo ora y ora y ora pronto dejará de hacerlo. Pero sí tener espíritu de oración. Hay distintos tipos de oración. Nehemías, cuando habló con el rey Asuero para que ir a Jerusalén, dice la profeta que él oró en su mente. Tenía un reto que le iba a responder a Asuero, pero él oró en su mente. Yo lo hago constantemente, a veces atendiendo a algún paciente, en respuesta a alguna persona, tratándolo a nivel espiritual, o en asuntos comunes de la vida. Conecto mi mente con el Señor y le pido específicamente por sabiduría, por dirección, por su ayuda, por su apoyo. Voy en el carro y trato de meditar en sus dichos, meditar en su palabra. Eso es espíritu de oración. El salmista dijo en el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí hay una herramienta importante en la victoria contra el pecado, en la victoria sobre el pecado. Guardar en nuestro corazón, nuestra mente, los dichos del Eterno. Porque serán esos mismos dichos lo que utilizará el Espíritu Santo para ayudarte a vencer el mal, para ayudarte a vencer. A veces vas en el carro, vas caminando, y comienzas a pensar en esos dichos de Jehová que has guardado en tu mente y a meditar en ellos. Y eso es un espíritu de oración, porque estás hablando con el Señor, meditando en sus palabras. Entonces eso es muy importante. El tiempo de oración es vital. Recuerden, ahí está el secreto del poder espiritual. Todo hombre que reflejó poder espiritual en las Escrituras, detrás de ellos siempre hallamos una vida de oración. Una vida de oración. La profeta dice en el libro Ministerio de Curación que orar es como subir al monte. Por eso es que el himno 128, el himno antiguo, dice huye cual ave a tu monte, alma abrumada del mar. Te está invitando a que vayas a la comunión con el Padre a través de la oración. Y allí podrás escapar del mal que te abruma, del problema, de la dificultad. Dulce oración, dijo otro himno también. Hermosas declaraciones.
Sin duda alguna, la oración es la llave que abre el almacén de los tesoros celestiales, y sin ella no podemos obtener victoria espiritual. Una pregunta decía que si es necesario pedir constantemente el Espíritu Santo. Lo leímos, la profeta dice, diariamente debemos orar por el bautismo del Espíritu. Y es cierto, porque si vas a hacer algo para la obra, necesitas la sabiduría divina que te es otorgada a través del Espíritu Santo. Por eso la profeta nos dice, diariamente debes pedirlo. Hermano, debes pedir el Espíritu Santo para todas y cada una de las cosas que puedes realizar, no solamente para la obra de la vida, para tener sabiduría, para poder reflejar al Señor. En todo sentido, sin duda debemos clamar por el Consolador para nosotros, diariamente. Lo leímos en el libro del Evangelismo, dentro del culto, dentro del tema, lo leímos, que diariamente debemos pedir por el Espíritu Santo. Espero que no vamos a caer en un extremo, cuando hablamos de constantemente que en todo momento, en cada minuto, en cada segundo. Por supuesto no, Dios pide también que seamos buenos ciudadanos, buenos padres, no encarguemos también de asuntos seculares o asuntos normales, diarios nuestros, pero todo siempre bajo la dirección del Espíritu Santo, que es prometido para nosotros, para poder reflejar la gloria de Dios plenamente. Y pues esa tercera pregunta nos dice, ¿cómo podemos alcanzar victoria diariamente sobre los malos hábitos? La ciencia de vencer el pecado, nos dice la profeta. Este es el tema en el que más deben estudiar, dice la profeta, todos los que entran en el reino de Dios. ¿Cómo vencer? ¿Cómo vencer? Y por supuesto es un tema extenso que lo iremos desglosando a lo largo de esta semana. Iremos hablando de la experiencia del aposento alto, pero si se dieron cuenta también iremos tocando algunos elementos proféticos y aplicaciones prácticas para nuestra vida. Iremos viendo un poco más acerca de cómo alcanzar victoria sobre el pecado. Partimos de la primera pregunta. La oración es clave. Sin una vida de oración es imposible vencer. Sin una vida de comunión íntima con el Señor será imposible vencer, amado hermano. Así que para poder tener victoria necesitamos una vida de oración. Por lo menos 3 veces de rodillas. Y con espíritu diario en oración. Necesitamos guardar los dichos del Señor en nuestra mente. Y, como dice la profeta, por la gracia de Dios y nuestros propios diligentes esfuerzos obtendremos victoria sobre el pecado. Hay que cortar la mano, sacar el ojo, todo eso lo iremos viendo a lo largo de esta semana, como algunas de las recomendaciones que el Señor nos ha dado para poder obtener victoria sobre el pecado. Así que síganos acompañando estos días y con gusto verán mayor respuesta a estas preguntas a lo largo de la temática propuesta. El Señor les bendiga, amados hermanos, su gloria vaya a la retaguardia y también por delante de ustedes en este día.